buenos días con todos los participantes. Daremos inicio a la capacitación del día de hoy con el tema de accesibilidad urbanística, norma técnica de Reglamento Nacional de Edificación, siendo nuestra ponente la arquitecta Vilma Juliana Morales Bravo, especialista segunda en el tema de accesibilidad de la Subdirección de Fiscalización y Sanciones. Asimismo, queremos ceder la palabra al ingeniero Francisco Ramos Flores, decano del Colegio de Ingenieros del Perú, filial Tacna, quien nos dará la bienvenida a dicha capacitación. Adelante, ingeniero. Ya. Gracias, señora Gladys Flores Arenas, coordinadora regional de CONADIS Tacna, arquitecta Vilma Juliana Morales Bravo, ponente de esta capacitación, y a todos los presentes de esta plataforma virtual. Doy la bienvenida al curso de capacitación sobre accesibilidad urbana, normas técnicas GH020 del Reglamento Nacional de Edificaciones. Es muy importante esta norma. Sabemos que aquí en Tacna hay problemas sobre este tema. Hemos verificado y también en el Colegio de Ingenieros hemos estado caminando, tanto el gobierno regional como gobiernos locales y distritales no están cumpliendo con eso. Entonces, conjuntamente, ya con usted, señora Gladys, dijimos que quizás vamos a Buenos salir días a con todos los inspeccionar participantes. y tenemos Daremos que inicio a la comenzar a capacitación presionar del a día. los gobiernos regionales, locales y distritales que cumplan, ¿no? Porque vemos veredas que no tienen la rampa. Si tienen rampa, no están cumpliendo con las pendientes mínimas o máximas que se pueden indicar dentro del rango, ¿no? Entonces, lo que son las personas con discapacidad tienen problemas. De igual manera, distintas obras que en la región, que se ejecutan, no solamente en la región, quizás en todo el Perú, tenemos que cumplir con esta norma y para que puedan ser funcionables, ¿de acuerdo? Sabemos también acá en el Colegio de Ingenieros, también ya hemos implementado lo que es un elevador. ¿Para qué? Para que podamos cumplir y tenemos que dar el ejemplo y todas las instituciones tienen que desarrollar de esa manera, ¿no? Y sé que este tema es importante, va a ser de interés, también va a estar grabado en lo que es en el Facebook Live que se está proyectándose y pueden ingresar cuantas veces quieran y puedan poder capacitarse. Entonces, doy la bienvenida a esta plataforma virtual del Colegio de Ingenieros, conjuntamente con CONADIS Tacna, que se está organizándose para que se pueda desarrollar este curso. Gracias. Su audio, señora Gladys, su audio. Ya, ahora sí. Muchísimas gracias, ingeniero. Damos la bienvenida a la arquitecta Vilma Juliana Morales Bravo, quien dará la asistencia técnica en el tema urbanístico y normas técnicas GH-020 del Reglamento Nacional de Edificación. ¿Qué tal? Buenos días con todos y con todas, agradeciendo nuevamente las coordinaciones y el poder dar y brindar conocimientos, ¿no? A partir de lo que es CONADIS, el Consejo Nacional de la Integración a la Persona con Discapacidad. Buenos días, señora Gladys, buenos días, ingeniero Francisco, nuevamente agradeciéndoles esta articulación y como ya lo dijo usted, es importante que los profesionales dentro de nuestras funciones, tanto arquitectos como ingenieros, podamos hacer y ejecutar proyectos de calidad, ¿no? En base a nuestros conocimientos, a lo que hemos ido aprendiendo en la academia y ya ejecutándolos pues en las obras. Y esto es bastante importante, ¿por qué? Porque queremos generar la misma igualdad de oportunidades para todos y todas. A ver, voy a empezar mostrando mi pantalla. A ver, un minuto, por favor. Sí, se me puede escuchar bien, ¿no? ¿Se me escucha bien? Sí, se la escucha bien. Escucha bien. Ok. Me dicen, por favor, si se puede ver la presentación.
sí se puede visualizar, si lo podría agrandar un poco más, ya que tenemos participantes que lo están viendo desde su dispositivo móvil. Ahora sí. Bien, voy a empezar un poco aclarando y dando de conocer y tener en claro cuáles son las reglas y las sanciones, ¿no? A partir de lo que es CONADIS. Vamos a conocer qué es CONADIS, es el Consejo Nacional de la Integración para la Persona con Discapacidad, es un órgano especializado en cuestiones relativas a la discapacidad y estamos adscritos al Ministerio de la Mujer. Nosotros como misión y visión tenemos como misión el garantizar y proteger los derechos humanos de las personas con discapacidad para su inclusión plena y efectiva en la sociedad, ¿no? Entonces nosotros tenemos eh, dentro de nuestras funciones poder velar por los derechos de las personas con discapacidad, que tengan las mismas oportunidades para ir a trabajar, para recibir una educación, para ir al hospital, ¿no? Para que puedan brindar puedan ser atendidos, oportunidad para que puedan acceder al ocio también, para que puedan ir al teatro, a disfrutar del parque en una tarde. Eso es lo que nosotros tenemos que ver, o desde nuestra visión desde CONADIS. Y como visión sectorial es que en el Perú, mujeres, varones, así como niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, población desplazada y migrantes internos ejerzan sus derechos en igualdad de condiciones y oportunidades sin discriminación, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos pues una obra que no reúna las condiciones técnicas necesarias, vamos a generar una discriminación. Vamos a ir identificando que si yo, persona con discapacidad, no puedo salir de mi casa e ir al colegio o ir a la universidad, me están generando una barrera. Y esta barrera va a hacer que se genere una discriminación. Y eso es lo que nosotros como Estado tenemos que velar. Entonces, CONADIS tiene una ley, la ley o las personas con discapacidad, se tiene una ley que es la Ley General de la Persona con Discapacidad, y nosotros como CONADIS velamos por esta ley, es la 29973, y en su artículo 3 nos habla de los derechos de las personas con discapacidad, y dice que tienen los mismos derechos que el resto de la población, y es el Estado quien garantiza un entorno propicio, accesible y equitativo para su pleno disfrute sin discriminación. Entonces, también debemos de saber qué es una persona con discapacidad, ¿no? Es aquella persona que tiene una o más deficiencias físicas, puede ser porque usa silla de ruedas o usa un andador, porque tiene, de repente, de niño le dio la polio y tiene dificultades en poder desplazarse y usa de repente un andador o unas muletas. La discapacidad sensorial, ¿no? Que puede ser la discapacidad visual o la discapacidad auditiva. Yendo un poco más, el término correcto es persona con discapacidad auditiva o persona sorda. Ya no existe el término de persona sordomuda, entonces es solo persona sorda. Entonces la discapacidad mental o psicosocial y la discapacidad intelectual, donde se encuentran pues los niños con síndrome de Down, y la mental se encuentran las personas que tienen la dificultad para poder relacionarse con otras personas, ¿no? Estaría aquí el Asperger, por ejemplo. Entonces, y esta discapacidad es permanente. ¿Cuándo es permanente? Cuando es más de 6 meses. Si el médico te dice ya, tú no vas a poder caminar, entonces va a ser una discapacidad. Pero si alguien caminando por estas calles, porque hemos visto en muchos casos que se han llegado a resbalar por una rampa que está mal construida, o por el piso de la misma vereda que era muy, no era antideslizante, muchas personas se han resbalado y de repente se han roto pues el tobillo o han sufrido algún esguince y están usando muletas. Eso es una discapacidad, pero no es permanente, es temporal. Va a ser menos de 6 meses, porque va a hacer su rehabilitación y va a poder, al final, poder recuperarse, ¿no?
Entonces, ¿y qué más nos dice este artículo? Que al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno no ejerza o pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que las demás. Ahora, en el 2017 sabemos que se ha hecho una encuesta en el censo por el INEI y nos dice que el 10% de la población censada tiene algún tipo de discapacidad, donde la mayor cantidad de discapacidad es la visual, ¿no? La visual con 48.3%. Entonces, cuando empecemos a diseñar nuestras ciudades, hagamos nuestros proyectos, tenemos que pensar en las necesidades de cada tipo de discapacidad. Como digo, como se ve acá, el 48.3% es discapacidad visual y le sigue la discapacidad motora o la discapacidad para desplazarse o caminar, que es la de 15.1%. Y después está la discapacidad para poder oír, la discapacidad para poder relacionarse con los demás y la discapacidad para poder hablar o comunicarse. Después se tiene la discapacidad para aprender, que también es la intelectual, y hay otras multidiscapacidades, que se tienen 2 o más discapacidades, que es el 18.5%, ¿no? Porque hay personas que tienen discapacidad visual y también tienen discapacidad auditiva, son multidiscapacidades. Entonces, como ya les decía, tenemos que pensar en qué ciudad queremos vivir, ¿no? Y tiene que ser una ciudad en igualdad de condiciones. Sabemos también que la discapacidad no necesariamente viene desde que tú naces, sino también que se puede adquirir una discapacidad. Esa puede ser que sufras un accidente de tránsito, o que te caes, te resbalas y te golpeas la cabeza. Entonces, las discapacidades también son adquiridas. Y bueno, y el proceso de la vida también, si es adulto mayor, va a generar en ese tiempo pues algún tipo de discapacidad. Entonces tenemos que ver siempre al futuro de nosotros, ¿no? De nuestra vida. Entonces para eso se han hecho marcos legales. Existe la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? La cual el Perú ha ratificado su compromiso en y habla también sobre la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Y es obligación de los estados poder generar un diseño universal. Ahora, ¿y cómo se genera este diseño universal? Es con la implementación de políticas. Cuando hablamos de diseño universal, no solo vamos a hablar de la accesibilidad en el espacio urbano o en las edificaciones, sino también vamos a hablar de la accesibilidad en la comunicación. Si yo soy una persona sorda, voy a necesitar un intérprete de lengua de señas para poder comunicarme, pero también nuestros colegios o las universidades deben preparar a los profesionales para que sepan este lenguaje de señas. Entonces, y bueno, y con respecto a la accesibilidad, la Convención nos dice que los estados partes deben velar por los servicios de comunicación e información, el transporte, los edificios y otras estructuras estén diseñadas y construidas de forma que las personas con discapacidad puedan utilizar, acceder a ellos o alcanzar. También tenemos la Constitución Política del Perú del año 93, que habla de la persona con discapacidad y nos dice también que tienen los mismos derechos: el derecho a su dignidad y a un régimen legal de protección, atención y readaptación de seguridad. En la ley, la 29973, como ya lo indicaba, en su artículo 1 también nos dice proteger, promover en condiciones de igualdad los derechos de las personas con discapacidad. Habla también de que en su artículo 2, que la discapacidad es de carácter permanente. En el artículo 3 nos habla que el Estado es el que garantiza esa accesibilidad. En el artículo 4 habla sobre la dignidad y la autonomía individual y la accesibilidad. Entonces, si yo soy una estudiante
¿no? Y de repente yendo a la universidad sufro un accidente y me atropellan, y con eso yo obtengo una discapacidad. Entonces no voy a, va a costar el tema de la rehabilitación, pero tengo que continuar mi vida, ¿no? Entonces yo voy a tener que, o me tienen que dar la facilidad para yo poder salir y nuevamente retomar mis actividades, ir a la universidad, hacer lo que hacía antes de haber tenido la discapacidad. Y eso es lo que se quiere lograr, ¿no? Tener una vida digna, con autonomía individual, que yo pueda volver a hacer mis cosas como lo hacía antes. Y en el artículo 15 de esta ley nos habla ya del derecho a acceder en igualdad de condiciones que los demás al entorno físico, medios de comunicación, servicios, información y comunicación. Y es los 3 niveles de gobierno quienes garantizan este derecho sobre la base del diseño universal. Entonces, ¿cuáles son las competencias frente a la accesibilidad arquitectónica y urbanística? La municipalidad y el CONADIS tienen definidas estas acciones. Entonces, la municipalidad dentro de su distrito, pues promueve, supervisa, fiscaliza el cumplimiento de las normas de accesibilidad en el entorno urbano y las edificaciones de su jurisdicción. Entonces, si están haciendo un proyecto de obra, ya sea que lo hicieron por licitación, la municipalidad previamente pues va a evaluar el proyecto, ¿no? Y va a decir, ya, está bien, es viable, entonces ejecuta. En el momento de la ejecución también hay una supervisión, y en el momento de la entrega pues hay una corroboración de lo que si tú me entregaste con lo que yo estoy recibiendo es lo mismo, ¿no? Porque muchas veces ya en el proyecto se van haciendo cambios, pero estos cambios pues no tienen que afectar lo que decía, ¿no? En el inicio. Entonces, pero es la municipalidad quien hace esta fiscalización y quien hace la aprobación también del proyecto y da la conformidad. También evalúa los expedientes técnicos sobre solicitudes de licencia para edificaciones públicas o privadas que cumplan las normas técnicas de accesibilidad, ¿no? Entonces, sabemos que para hacer un proyecto, ya sea urbano o edificado, nos guiamos de Reglamento Nacional de Edificación. Y este reglamento es de carácter obligatorio. Su aplicación es de carácter obligatorio en todo el territorio nacional. Y también sancionan incumplimientos de normas de accesibilidad y de adecuaciones urbanísticas y arquitectónicas respecto a edificaciones privadas ubicadas en su jurisdicción. Entonces, las municipalidades también tienen sus instrumentos. Uno de ellos es el RAS y el quiz, se plasma en una ordenanza municipal. Entonces, supongamos que hay una calle o una avenida importante donde hay muchos negocios, y estos negocios pues salen con sus carteles, de repente sacan sus mesas, sus sillas, y están invadiendo la circulación. O de repente la vivienda sacó una grada, ¿no? Porque el nivel de la vereda está más bajo que el ingreso a su vivienda. Entonces sacaron unas gradas. Esas gradas están mal, ¿no? Y es la municipalidad quien debería de fiscalizar. ¿Por qué? Porque va a impedir una circulación fluida, ¿no? Porque te está reduciendo el espacio de la vereda, y porque una persona con discapacidad visual no podrá identificar. Entonces, ya como función del CONADIS, es la de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las normas de accesibilidad en el entorno urbano y las edificaciones, lo que incluye supervisar a las entidades privadas y derivar la comunicación a la municipalidad respectiva. Entonces, CONADIS, dentro de sus funciones, tiene la labor de fiscalizar y supervisar. Cuando es una edificación privada, CONADIS puede fiscalizar y decir a la municipalidad, mira, esta edificación, este centro comercial, no está cumpliendo con las normas de accesibilidad, ¿no? Entonces, municipalidad fiscaliza. Y si es una entidad pública, como es el caso de repente de la municipalidad, yo como CONADIS te puedo fiscalizar, y si incumples las normas de accesibilidad, te puedo sancionar.
Igual pasa en el entorno urbano. Si CONADIS va y fiscaliza una obra A y esa obra no cumple con las condiciones de accesibilidad, como ya dijo el ingeniero que a veces no hay rampas, o si hay rampas, estas no cumplen con la pendiente, ahí puedo sancionar como CONADIS, porque ya, municipalidad, has hecho tu labor correctamente, has verificado si el proyecto está con las normas de accesibilidad, ¿no? Se aplicó lo que te dice la GH 020 en el caso de la parte urbana, o, o has aprobado el proyecto de manera adecuada, ¿no? Porque por también aprobar perfiles que no son correctos, también hay una sanción, que lo vamos a estar viendo. Entonces, ¿qué nos dice también el Reglamento Nacional de Edificaciones? En la norma G30 nos habla de los actores del procedimiento de la edificación, incluidas las municipalidades, tienen responsabilidades determinadas por lo dispuesto en la presente norma, la Ley del Procedimiento Administrativo General, el Código Civil, el Código Penal y las demás disposiciones que les sean aplicables, así como lo pactado en el contrato que acuerdan en sus intervenciones. Esto es importante saberlo porque hay una responsabilidad. Nosotros como profesionales, arquitectos o ingenieros que damos la aprobación de estos proyectos, aparte de repente de aprobar un proyecto que está mal hecho, no sé, porque no nos dimos cuenta de repente, pero es entre comillas, porque cuando somos profesionales tenemos que revisar bien el proyecto, pero de repente hay otras cosas más, ¿no? Por decirlo, en el tema de la corrupción, ¿no? De repente hay corrupción ahí en ese proyecto o en esa obra, pero atrás de eso ya hay responsabilidades y también hay responsabilidades de carácter penal. Entonces, es bastante crítico que se aprueben los proyectos sin cumplir con estas condiciones de accesibilidad. Ahora, la accesibilidad va relacionada y va vinculado mucho a lo que es el tema de seguridad. Si yo me resbalé, pues ahí hay un tema de seguridad. Me resbalé porque esa obra estaba mal hecha, ¿no? Y nos habla y nos diferencia las competencias también de los arquitectos y de los ingenieros. En el artículo 19 nos habla que el arquitecto es el responsable del diseño arquitectónico, de la edificación, calidad arquitectónica, cálculo de áreas y dimensiones de componentes arquitectónicos, especificaciones técnicas del proyecto arquitectónico, acabados de las obras, cumplimiento de parámetros urbanísticos y edificatorios, asimismo es responsable de que sus planos y la elaboración por otros profesionales responsables del proyecto sean compatibles, ¿no? Entonces, como arquitectos tenemos que revisar esto. Y como ingeniero civil es el responsable del diseño estructural de una edificación, cálculo de dimensiones de componentes estructurales, edificaciones técnicas del proyecto estructural y consideraciones de diseño sismorresistente. Asimismo es responsable de la correspondencia de su proyecto de estructuras con estudio de suelos del inmueble, materia de ejecución del proyecto, ¿no? Entonces hemos visto también en muchos casos que hay obras en las que de repente por hacer un mal cálculo en el estudio de suelo, pues la obra o el piso o el suelo se va deprimiendo, ¿no? Ahora también, ¿qué pasa cuando es una obra nueva? ¿Qué pasa si el ingeniero que hizo la topografía no ha previsto? Ahí les voy a enseñar una obra en la que se ha hecho un proyecto, ¿no? Se ha hecho la obra de pistas y veredas, pero donde el terreno natural no tenía mucha diferencia para el ingreso a la vivienda, pero ya cuando hacen la obra, la diferencia es bastante notoria y es muy crítico, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasó ahí con el estudio topográfico? ¿Qué pasó en el procedimiento de repente de continuar la supervisión ya en obra, ¿no? ¿Por qué saltan estos errores? Entonces, las municipalidades tienen la responsabilidad de otorgar las autorizaciones para la ejecución de las obras de habilitación urbana y edificación, supervisar dichas autorizaciones
en los casos en que se verifique que esta fue expedida contraviniendo disposiciones vigentes, para hacer cumplir las normas del reglamento nacional, ¿no? En el artículo 47 te dice que, entre otras, las entidades públicas que intervienen en el proceso de edificación sin sujeción a las disposiciones previstas en el presente reglamento incurrirán en violación del Código de Ética Profesional y deberán ser sancionados por sus respectivos colegios, sin perjuicio de la sanción que se encuentran normadas en la legislación administrativa, civil y penal. Es importante aquí, y resalto esta labor del Colegio de Ingenieros de la región Tacna, que se hagan este tipo de capacitaciones, porque alerta al profesional, ¿no? Alerta y te dice, oye, si tú, ingeniero, se te está pasando de repente algunas normas, toma, te doy estas actualizaciones o te doy estos alcances, ¿no? Para evitar esto, evitar que hayan responsabilidades. Ahora, y bueno, y también lo hace el Colegio de Arquitectos. Entonces, esta labor de los colegios profesionales es bastante importante, tanto porque deben de articular estos profesionales y debe ser a nivel nacional, ¿no? Porque hay mucha diferencia también en la parte, pues, de la región Lima, después en provincias, ¿no? Pero gracias también al tema de la conectividad digital, esto se está pudiendo disminuirse, esa brecha se está pudiendo disminuir. Entonces, dentro de las municipalidades se encuentran las oficinas de las OMAPEX, que son las oficinas municipales de atención a la persona con discapacidad. Y dentro de la función de estas OMAPEX es de poder promover y proponer que se formule, emprendimiento y la ejecución de las políticas, programas locales, y también es la de poder supervisar, ¿no? Supervisar las obras o supervisar o hacer el acompañamiento. Entonces, si como MAPET, porque son las que ven el tema de personas con discapacidad dentro de este gobierno local, la MAPET detecta que una obra está mal ejecutada, puede sí alertar, ¿no? Entonces decir, oye, municipalidad, esto está mal, y darle el alcance, pues, a los técnicos, ¿no? A los arquitectos o ingenieros que están llevando a cabo esa obra dentro de su municipio. Entonces, si esto no hace caso, o si no les hacen caso, pues también podrían ir y avisar a CONADIS, ¿no? Pero ¿qué pasa ahí? Pasa que CONADIS va a hacer su fiscalización. Ahora, pero es un punto importante decir que las OMAPEX no realizan, no fiscalizan, ¿no? Solo van y hacen el acompañamiento, es una verificación más ocular, ¿no? Entonces, ¿qué es la inclusión? Entonces, ya vamos entrando un poco más al tema de poder generar esta articulación entre accesibilidad y discapacidad, ¿no? Entonces, para eso vamos a llegar a una inclusión. ¿Y qué es la inclusión? Es la actitud, tendencia o política de integrar a todas las personas en la sociedad, reconociendo la diversidad, implementando medidas para mejorar la accesibilidad en la atención, eliminando barreras físicas y de actitud donde se busca el ganar para todos, ¿no? Entonces, siempre vamos a hablar de igualdad de condiciones, vamos a hablar que la accesibilidad no es solo exclusivo para las personas con discapacidad, ¿no? Como ya vimos, nos va a ayudar en todo el proceso de nuestra vida, ¿no? De repente en la madre gestante, porque va a necesitar mayor seguridad en su desplazamiento y de repente si va con un en mano, ¿no? Para poder ayudarlo a caminar. O las personas que van con su carrito de repente de coche de bebés o un carrito de compras, ¿no? Entonces la accesibilidad es universal y es para todos. En el artículo 15 de la ley, la 29973, nos habla del derecho a la accesibilidad y habla sobre 4 puntos. En el artículo 16 nos habla de la accesibilidad al entorno urbano y las edificaciones, y en el artículo 20 sobre la accesibilidad en el transporte público. Acá, para los ingenieros de transporte
los que ven los temas de las carrocerías, ver, ¿no? En el caso de Lima Metropolitana, pues se tiene muy pocos vehículos que son formales, que tienen la accesibilidad, ya sea el caso del Metropolitano y el tema y el tren, ¿no? Pero ¿qué pasa con los corredores complementarios? No se tiene ese acceso para que una persona en silla de ruedas pueda ingresar a la unidad, ¿no? Y en el caso de provincia es mucho más escaso, ¿no? Casi nulo. Entonces, vamos viendo también ahí qué pasa con la ingeniería, ¿no? En el artículo 21 nos habla de la accesibilidad en la comunicación. Como les decía en el ejemplo, si yo soy una persona sorda, voy a tener que comunicarme. De repente, desde niño aprendí la lengua de señas peruanas, o ya lo aprendí en el proceso, pero también hay personas que pueden leer los labios, ¿no? O personas que no tuvieron la discapacidad, pero fue adquirida, entonces, pero puedo leer, ¿no? Puedo leer, entonces es importante que en la comunicación que se brinde sea en estas condiciones. Ahora, ustedes como colegio de ingenieros, pues también en su plataforma de atención al usuario tendrían que poder implementar al intérprete, el servicio de intérprete de lengua de señas peruana, ¿no? Si hay un alumno que adquirió la discapacidad auditiva, porque puede ser que le entró una infección y fue reduciendo su audición y obtuvo esa discapacidad, entonces poder generar estas formas de comunicación, ¿no? Entonces, también dentro de la accesibilidad en las tecnologías de la información y comunicación, revisar que el portal web del Colegio de Ingenieros sea accesible. ¿Qué quiere decir esto? De repente, si yo soy una persona con discapacidad visual, pueda ingresar a la página del Colegio de Ingenieros y me da la posibilidad, si yo uso un software, que puede ser el JAWS u otros. El JAWS es un software que te permite a la persona con discapacidad visual escuchar lo que dice en la pantalla. Entonces, es un tipo de accesibilidad. Y para esto, ya para los ingenieros de sistemas que ven estos temas, poder hacer que nuestra página web sea accesible, ¿no? Hay unos lineamientos, hay una ley, la 28530, que te dice la accesibilidad en los portales web. Y esta accesibilidad te da las pautas de qué nivel de accesibilidad podrías tener, ¿no? Ahora, estos lineamientos también se guían de otros lineamientos internacionales. Puede ser la W3C, pero no es la única, ¿no? Hay muchos más. Entonces, ya dentro de los criterios que deben seguir al fiscalizar la accesibilidad urbana y edificada, pues se tiene como principal norma el Reglamento Nacional de Edificación, ya donde el artículo 17 te habla de las edificaciones públicas y privadas que presten servicio al público deben contar con ambientes y rutas accesibles para las personas con discapacidad de conformidad a la respectiva norma técnica. Y aquí se tiene que, en este Reglamento Nacional de Edificaciones, se tiene dos normas específicas que te hablan de la accesibilidad, que es la norma 120, que fue modificada en el 2019, y la norma, la GH020, que es la de componente de diseño urbano, y otras que resulten pertinentes. Hay otras normas que son complementarias, no tanto de carácter obligatorio, pero te complementan a lo que te dice la norma técnica del Reglamento Nacional de Edificación. Tal es el caso, bueno, esto ya es las normas de reglamento, las que ya les mencioné, y tal es el caso de las normas técnicas peruanas que van a complementar lo que te dice el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Se ha sacado en el 2018 el tema de señalizaciones para accesibilidad universal en edificaciones, señalización braille, piso podotáctil o piso táctil y planos ápticos. Entonces ya la norma, la A120, te habla de la implementación del sistema braille, ¿no? Pero esta norma técnica peruana te habla de que el braille tiene que estar a una altura de tanto, ¿no? Con ciertas condiciones, características, y es más explicativa, ¿no? A lo que solo la de reglamento te dice
implementa Braille, ¿no? O la señalética en Braille. Entonces también hay otras normas, también de la norma técnica peruana, de INACAL, que es el área de recreación con juegos infantiles inclusivos para los espacios públicos, ¿no? Entonces, si yo voy a hacer un parque, este parque va a tener juegos infantiles. Estos juegos tienen que permitir al niño con y sin discapacidad poder jugar ahí, ¿no? Porque se habla de que puedan compartir el espacio, puedan relacionarse con las personas con discapacidad, porque muchas veces, o ya en tiempos pasados, la persona con discapacidad estaba muy excluida, no se le veía en la calle, ¿no? ¿Por qué? Porque no había las facilidades para que salgan y porque había un tema también social. Pero ya en estos últimos tiempos, la persona con discapacidad está siendo más vista porque está saliendo a jugar, está yendo al trabajo. Entonces es el momento de poder generar y poder eliminar esta barrera social, ¿no? Y generar la inclusión. Entonces por eso que ya viendo el tema de los parques, se ha previsto que los juegos tienen que ser inclusivos para niños con y sin discapacidad, que permita esta articulación, ¿no? Entre ambos. Ahora, es importante también saber que existe un Plan Nacional de Accesibilidad del 2018 al 2023. En este plan de accesibilidad, todas las entidades del Estado están alineadas a un objetivo, el poder disminuir las brechas que se tienen. Y esto son las infracciones que se van identificando ya en la ley 29973. Una es la omisión de incluir el incumplimiento de las normas de accesibilidad para personas con discapacidad de manera expresa en los procesos de selección para la contratación de bienes, servicios u obras dentro de las características técnicas, ¿no? Entonces, si cuando se haga pues el contrato de estas obras, se tiene que incluir específicamente que esté la palabra que deban de cumplir con las normas de accesibilidad. Si nosotros revisamos un contrato y este contrato no indica que tienen que cumplir ello, pues hay una sanción que es de 9 a 10 pesos. ¿Y a quién va esa sanción? A la municipalidad, ¿no? Y bueno, de ahí ya se generarán todos los procesos que correspondan, los procesos administrativos. Pero es importante tener en consideración que el contrato deba tener específicamente esa cláusula. Igual, en el caso de edificaciones, también debería de haber. Entonces, ¿para qué? Si yo soy municipalidad y subcontrato o por licitación gana otra empresa, o gana una empresa, esta empresa, pues yo tengo que asegurarme que esta empresa haga bien su trabajo, ¿no? De repente, pero en el plano no decía, pues incluye rampas, porque hay muchas obras sin rampas. ¿Y por qué no lo hicieron? Porque no estaba de repente en el contrato esa cláusula, y también porque de repente el ingeniero o el arquitecto que planteó el proyecto no sabía que tenía que poner una rampa, ¿no? Entonces se tiene que considerar eso. Ahora, no considerar la norma de accesibilidad para personas con discapacidad en el otorgamiento de licencias municipales y la aprobación de los expedientes técnicos de obra. Igual, ¿no? La municipalidad recibe el proyecto, revisa el proyecto y si no está con las normas de accesibilidad, pero ya la municipalidad te aprobó, entonces ahí hay también una sanción. No mantener en buen estado las instalaciones y vías públicas para garantizar y preservar la seguridad, salud e integridad física de las personas con discapacidad. Hay muchas denuncias que se ha recibido en CONADIS, en la dirección o en la subdirección de fiscalización, por temas de el mal estado de las veredas, ¿no? De repente se está poniendo mucho de moda el poder incluir los pisos adoquinados, estos ladrillos, pero ya con el tiempo se van deformando y se van saliendo. Entonces no sirve de mucho poder poner estos pisos, porque va a generar sí un cambio de textura, pero si al tiempo se van saliendo, no es lo más adecuado, ¿no? Porque pueden generar algún accidente.
y por eso también hay una sanción. Incumplir el deber de vigilar y verificar que las instalaciones que son responsabilidad de las empresas prestadoras de servicios públicos se mantengan en estado óptimo, para no poner en riesgo a la persona con discapacidad. Ya, si en una determinada jurisdicción de una municipalidad se están haciendo la instalación de postes de alumbrado público, se tiene que revisar cuál va a ser la distancia entre la línea de fachada y la ubicación de tu poste, porque hay muchos postes, esto ya no sé si es por desconocimiento, tanto del personal técnico, porque ya de repente en el plano sí estaba, pero en el momento de la obra, el técnico dijo, ya, es acá en este punto, pero no mide esta distancia entre la línea de fachada y la ubicación del poste, de repente lo pone disminuyendo la circulación, ¿no? Que es 1,20 metros, que es lo que debería de ser como mínimo. Entonces va a generar un obstáculo si una persona va en silla de ruedas. Y es bastante importante que la municipalidad haga este tipo de fiscalizaciones o de ver si el contratista está haciendo bien su trabajo, ¿no? Entonces, de repente también ya pusieron el poste y ponen de nuevo, resanan la vereda, ¿no? Pero el material del piso ya no es el mismo del original, ¿no? Porque de repente el original sí era antideslizante y al nuevo piso le ponen cemento pulido. Entonces ya hay también un tema de seguridad, ¿no? Porque no es un piso que se recomienda. Y más en zona de lluvia, ¿no? Porque es muy resbalado. Y hay otras infracciones ya muy graves que van hasta las 20 UITs. La primera es contravenir las normas de accesibilidad en el entorno urbano y las edificaciones, ¿no? Si ya se comprueba que hay, en esta obra nueva no se han considerado las rampas, ya están contraviniendo las normas de accesibilidad. Si en la edificación han puesto, de repente, es una edificación de 5 pisos, y no contemplaron la ubicación de un ascensor, pues también, ¿no? Hay contraviene las normas de accesibilidad, porque te dice que para que uses un ascensor tiene que ser a partir de 12 metros de alto, ¿no? Pero ya vamos a ir viendo también otro respecto a esto. Y otra es la entrega falsa, pues, de la información. Y bien, con esto es la parte normativa que sí era bastante importante que ustedes sepan, porque hay responsabilidades. Si tuvieran alguna duda o consulta respecto a lo ya dicho, de repente hacemos las intervenciones o doy pase al tema de la GH 020. A ver, ¿sí se me escucha? Hola. Sí se le escucha. Ya. ¿Hay alguna consulta o lo dejamos para el final? Bien, creo que no hay consulta. Entonces, vamos a hablar sobre la GH 020 y vamos a ver qué es transitando la ciudad, ¿no? Entonces hemos visto que hay diversas condiciones que la persona puede tener, ¿no? La madre gestante, por ejemplo, en la gráfica se ve que la madre gestante piensa y dice, quiero visitar a mis amistades. Las siguientes son los jóvenes que quieren ir a trabajar. Después hay una persona en silla de ruedas y hay otra sin discapacidad aparentemente que dicen que quieren ir de compras. Hay otra persona que dice que va a ir a estudiar. Y hay unos adultos mayores que quieren ir a visitar a su familia, ¿no? Entonces, son actividades que se van desarrollando en la vida diaria. Y para desarrollarse en la vida diaria, pues van a hacer uso de la ciudad, ¿no? Entonces, transitar por la ciudad es una actividad cotidiana, todos lo hacemos, o la gran parte, de repente, si ya vemos más en específico, de repente en una zona rural,
¿no? Donde no se tiene la posibilidad de poder salir solo por cuenta propia, ¿no? Si tengo discapacidad física y uso una silla de ruedas, ¿no? Porque bueno, el camino es una trocha, entonces hay bastante limitación, pero no quiere decir que no va a poder salir, ¿no? Porque puede salir también con ayuda de alguien, pero de forma autónoma va a ser bastante limitada. Entonces son actividades diarias que se pueden realizar de pie o por algún otro medio, que puede ser de repente una bicicleta, tomar el colectivo, ¿no? O ir en estos scooters y otros medios, ¿no? Para poder hacer uso de la ciudad. Sin embargo, ¿cómo son nuestras ciudades actualmente? Son bastantes crueles, ¿no? A veces. ¿Por qué? Porque no se han generado las condiciones adecuadas. Ahora, y mucho más lo sienten las personas con discapacidad, ¿no? De repente la persona con discapacidad visual, que siempre se guía de la línea de fachada, que es lo más recomendable, va con su bastón, pero de repente hay una tienda que sacó su teléfono público, ¿no? Y está a 1,40 m de alto. Se va a golpear la persona con discapacidad visual porque no va a detectar el elemento que está alto, pero sí podría detectar de repente si hay elementos bajos, ¿no? Entonces, y esa es una labor de fiscalización también de la municipalidad, ¿no? O que saquen sus carteles dentro de estas veredas. Entonces, para algunas personas, y más para las personas con discapacidad, es crucial poder salir y poder interactuar con la ciudad, porque no todos tienen las mismas posibilidades, ¿no? En generar este desplazamiento, en transitar las calles, en ir al parque, en ir al colegio, ¿no? En poder hacer uso, pues, de los servicios. Y para que estas ciudades sean amigables, se debe contemplar la diversidad, ¿no? Como ya hemos visto, la diversidad de las personas con discapacidad física, visual, intelectual, ¿no? La diversidad también de la persona o de la mujer gestante, del adulto mayor, de los adultos con niños. Entonces, pero también va un tema de criterio, ¿no? Por ejemplo, acá en esta imagen vemos que hay una rampa, pero ya en el cruce peatonal hay un elemento que es un reductor de velocidad para el vehículo, pero interfiere con esta circulación, ¿no? O el adulto mayor que quiere salir al parque no va a poder acceder porque hay unas gradas, o porque no se tienen las rampas, ¿no? Acá hay un cruce peatonal debidamente identificado, pero no tiene, esta persona en silla de ruedas no tiene una rampa para poder subir. Entonces, cuando se habla de que yo quiero hacer uso de ciudad, pues vamos a hablar de la cadena de accesibilidad. Si yo estoy desde mi casa y quiero ir a mi centro de trabajo, hay una cadena de accesibilidad que se va a generar, porque voy a salir a la esquina, voy a salir al paradero, voy a usar el transporte público, después bajo del transporte, circulo por la parte urbana y llego al trabajo. Entonces, esa ruta es una cadena de accesibilidad y se aplica también para otro tipo de servicios. ¿Y qué es la accesibilidad urbana? Tenemos que saber primero qué es la accesibilidad, y la accesibilidad es asegurar el acceso a las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que las demás en el entorno físico, los medios de transporte, la información y la comunicación, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y comunicación, ¿no? Esto nos dice el Plan Nacional de Accesibilidad. Es asegurar el acceso de la persona con discapacidad en igualdad de condiciones. ¿Y qué es una ciudad accesible? Entonces, para poder llegar a esta definición, la ciudad accesible es aquella donde todos los ciudadanos con y sin discapacidad puedan desenvolverse y desarrollar su vida de manera más autónoma, ¿no? Que yo salga con mi silla de ruedas sin ayuda de alguien, lo más autónomo posible, independientemente de las condiciones físicas o cognitivas, ¿no? Si yo soy una persona con discapacidad cognitiva, que me cuesta de repente ubicarme en el espacio, para eso sirven las señaléticas,
¿no?, que se puedan implementar en la ciudad, o los hitos para poder identificar un espacio o una determinada ubicación y me dé la guía, ¿no? Ah, ya estoy acá, entonces me guío más fácil. En una ciudad, para una ciudad que sea equitativa y que integre, ¿no? Entonces eso es lo que busca la ciudad, que deba integrar, eliminando las barreras físicas y sociales en igualdad de condiciones. Entonces, ya dando pase a la GH020, vamos puntualmente, vamos a analizar unos artículos y reflejarlos en una obra que se ha ido a fiscalizar. Esta persona es un adulto mayor que ha ido adquiriendo la discapacidad y vive en una de estas viviendas, ¿no? Pero si se dan cuenta, este adulto mayor no está circulando por la vereda, está circulando por la pista. ¿Por qué? Porque las veredas que están acá al lado tienen gradas. Entonces, va la reflexión. ¿La obra está bien hecha? ¿La obra estaría contemplando la seguridad? ¿La vereda estaría contemplando esa función de brindar seguridad? ¿No? Entonces, no, evidentemente no, porque la persona está circulando por la pista. Entonces, en el artículo 8 nos dice que las secciones de las vías locales, principales y secundarias, se diseñarán de acuerdo al tipo de habilitación urbana, en base a módulos de vereda de 60 como mínimo, porque vamos a ver que hay un cuadro que te dice entre 60, en veredas te dice hasta 1,20 m, ¿no? Pero son módulos de vereda, entonces son módulos de 60 y otro módulo de 60, para que haga 1,20 m. Módulos de estacionamientos y de 2,40, 3 metros, 5,40, 6 metros, así como módulos de calzada, de 2,70, 3,30 y 3,60, tratando siempre con 2 módulos, ¿no? Entonces, vemos que para dependiendo de la habilitación, para cada tipo de uso, ¿no?, si es vivienda, comercio, industria, usos especiales, se da una dimensión mínima de estos anchos de vereda. Ahora, pero, ¿qué se tiene que tener en cuenta también? El flujo, no el flujo del peatón. Si yo estoy en una vía importante y te dice que en usos especiales puedes tener una vereda hasta 2,40 m, pues tengo que fijarme si 2,40 m como mínimo es necesario, ¿no? Porque de repente en hora punta se aglomeran muchas personas, entonces van a estar cruzando indebidamente, no por el cruce peatonal, sino por a mitad de la calle, ¿no? Entonces, ya dentro de una planificación de movilidad urbana, se tiene que prever eso, hacer estudios de los anchos mínimos de estas veredas. Entonces, seguimos esta es una obra aquí en Lima, y esta es otra obra, ¿no?, donde vemos que hay bastante diferencia de nivel entre la pista y la vereda, ¿no? Y ya viéndolo de perfil, pues esta es la vereda y también hay gradas. Entonces, acá no hay solo un tema de diseño, acá también hay un tema de costo, ¿no? ¿Cuánto cemento entró aquí para esta obra? ¿No? Entonces hay que ponernos a pensar, la obra fue debidamente concebida, ¿no? Pero nos dice en el artículo 17 que en el caso que la topografía del terreno o la complejidad vial del sistema vial lo exigieran, se colocarán puentes peatonales, muros de contención, muros de aislamiento, parapetos, barandas y otros elementos que fueran necesarios para la libre circulación vehicular y la seguridad de las personas, ¿no? Entonces, la pregunta va acá, en esta vereda, ¿tendría que considerar baranda? Pues sí, ¿no? Porque en el artículo 18 nos va a decir que a una diferencia mayor a 30 centímetros deberá de preverse de barandas o parapetos de seguridad con una altura no mayor de 80 centímetros. Pero en estas obras
o en esta obra no vamos a poner, bueno, sería un poco extraño poner barandas en todo el recorrido de esta vereda, ¿no? Si es que aplicamos también este artículo, porque este proyecto, todas las veredas o la mayor longitud o sección de estas veredas, pues están a más de 30 centímetros de alto. En el artículo 23 nos dice que las esquinas e intersecciones de las vías se colocarán rampas para discapacitados. Bueno, la palabra correcta es persona con discapacidad, ¿no? Pero se cita tal cual. Para discapacitados, para el acceso a las veredas, ubicándose las mismas sobre las bermas o los separadores centrales. La pendiente de la rampa no será mayor del 12% y el ancho mínimo será libre, será de 60. El ancho mínimo libre será de 90, perdón. Y de no existir bermas, se colocarán en las propias veredas. En este caso, la pendiente podrá ser hasta de 15%. Acá vemos una rampa. Ya, pero esta rampa cumple su función. No, pues no, porque acá hay una diferencia de nivel. Sigue siendo una grada. Entonces, pero si vemos, hay una pendiente, y la pendiente sí estaría cumpliendo para esta longitud de rampa, pero funcionalmente no, porque el nivel de la pista bajó mucho, ¿no? Entonces, ya ahí ya hay una omisión, están contraviniendo las normas de accesibilidad. Entonces, dice también este artículo que las aceras y rampas de las vías públicas deberán constituir una ruta accesible desde la parada de transporte público o embarque de pasajeros hasta el ingreso a los locales y establecimientos de uso público, salvo que las características físicas de la zona no lo permitan, ¿no? Entonces, de repente ya no me permitió tener veredas, y que estas veredas tengan rampas por mi misma topografía. Pero, ¿qué va a pasar acá? Que se debe prever la colocación de avisos en los lugares convenientes con el fin de prevenir a la persona con discapacidad cuál deberá ser la ruta, ¿no? De repente ya, por la topografía tuve que hacer estas gradas en las veredas, ¿no? Pero la persona en silla de ruedas no va a poder circular. Entonces, ¿qué debe más prever la obra? ¿No? Debe prever una circulación. Entonces, para que no se dé el caso de este señor que circulaba en medio de la pista, se debe delimitar cuál va a ser la circulación del peatón con discapacidad para que pueda transitar de forma adecuada, y debe también tener un aviso, ¿no? Un aviso donde te indica ruta de circulación segura. En el artículo 4 te dice, excepcionalmente los proyectistas de la habilitación urbana podrán proponer soluciones alternativas y o innovadoras siempre que satisfagan los criterios establecidos en la presente norma, ¿no? Entonces es el profesional, es el proyectista quien debe dar estas soluciones y alternativas, ¿no? Ya, la topografía no me permitió, pero no voy a dejar de lado el poder generar esta accesibilidad y la seguridad, ¿no? Por ejemplo, vemos acá un panel fotográfico de estas mismas obras, en la cual pues no se estarían cumpliendo con las normas de accesibilidad. Acá detrás de este poste había una rampa, pero esta rampa me botaba al jardín o a la jardinera, entonces ya estaba mal porque no servía la rampa para poder comunicar estas esquinas. Evidentemente esta esquina de la segunda foto tampoco va a permitir que se implementen unas rampas, ¿no? El tema de la accesibilidad no es solo para la persona con discapacidad, sino también para la madre que va con su niño en coche. Y este cambio de nivel de
de este proyecto entre la pista y la vereda, pues va a generar que la población, que los vecinos pongan sus gradas, ¿no? Pongan sus gradas para poder cruzar en medio de la calle, no por la esquina, sino en medio de la calle, ¿no? Entonces, ¿pero qué va a hacer estas gradas? Va a reducir los anchos de circulación. Ahora, acá también hay un tema de seguridad. Si en esta vivienda viviera un adulto mayor y hay algún accidente, de repente hay algún incendio, las evacuaciones ¿por dónde van a ser? No va a ser por aquí. Y si nos hemos dado cuenta, toda esta circulación de la vereda ha tenido gradas, ¿no? Entonces, bueno, lo más probable es que carguen al adulto mayor, ¿no? Para poder subirlo y poder evacuar. Pero va más allá, ¿no? El hacer una obra tiene que considerar también las normas de seguridad. Eso sí, lo sabemos todos, pero en el momento ya de la ejecución, en el momento o en el día a día que van pasando acá los vecinos, pues han hecho y han generado que se hagan ese tipo de soluciones, que no son las correctas, que también deberían ser fiscalizadas por la municipalidad, ¿no? Entonces, en esta otra foto se ve también que hay una circulación de la vereda y hay una grada para llegar al cruce o a la esquina en este martillo, pero tampoco se ve las rampas. Entonces, y en esta esquina también se ve que hay acceso por gradas en ambos lados, y el señor que vimos en silla de ruedas vive en esta casa, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer eso? Que las hijas, ¿no? O que los familiares o los mismos vecinos van a ayudar al señor, lo van a cargar para que pueda salir y poner acá su silla de ruedas y después hacerlo sentar. Entonces, no estamos planificando, no estamos ejecutando correctamente las obras. Estos son los artículos que he podido seleccionar, básicamente que recogen el tema de accesibilidad y los que puntualmente se van fiscalizando, ¿no? Cuando se realiza esta actividad ya en obras. Entonces, pero también existen otros ejemplos con los que se pueda generar la accesibilidad de manera correcta, ¿no? Yo les hablaba, por ejemplo, de los sitios, pero también existe la ubicación por sistema braille en un poste, acá en la parte urbana. Entonces, este poste seguramente está cerca a un cruce peatonal y también está una parada de buses, ¿no? Entonces, esta comunicación en braille le va a dar información a la persona con discapacidad visual de dónde se encuentra ubicado. Y esto también obedece pues a una ingeniería, ¿no? Si hay un cruce peatonal voy a poder proponer de repente los semáforos, tanto peatonales, pero también los semáforos audibles, ¿no? Que va a ayudar a la persona con discapacidad visual a identificar si yo puedo cruzar o no una calle, ¿no? También se van generando soluciones, por ejemplo, de los pisos podotáctiles. Ahora, esta ubicación de pisos podotáctiles no va en toda la circulación de la vereda, va en el caso de que no tenga línea de fachada, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo, no hay ninguna línea de fachada, no hay fachadas acá, no hay vivienda, pero sí es todo un recorrido. Entonces, aquí sí amerita poner un piso podotáctil, pero la persona ciega, como ya les dije, se va guiando por línea de fachada, y cuando encuentra un vacío, ahí es donde se debería generar la implementación del piso podotáctil, ¿no? Porque estos elementos ayudan al desplazamiento de la persona con discapacidad, pero también no debería convertirse en una barrera para una persona de repente sin discapacidad, ¿no? Nosotras que andamos en tacos, de repente nos podemos doblar el pie ya caminando por aquí, ¿no? Entonces, poder usar de manera adecuada estos elementos. Y acá hay un ejemplo de un proyecto en la cual está en pendiente. Entonces, ¿qué podemos identificar acá? Que no hay veredas, todo está a un mismo nivel,
¿no? Sin embargo, sí hay una señalización, hay una diferencia de circulación del peatón con la circulación del vehículo. Entonces, esto es lo que te dice la norma. Te dice que se hagan las rutas de circulación. Entonces, ingenieros y arquitectos tengamos, o los proyectistas, pues, tengamos o tenemos que hacer esta labor de investigación y de proponer nuevas soluciones, ¿no? No todo es hacer veredas. Y hemos visto en el caso de esas obras que ya pusieron veredas, pero no generan la accesibilidad, no generan la seguridad. Y lo que nosotros queremos es una ciudad para todos y todas, ¿no? Porque este uso del derecho a la ciudad va a permitir que se haga, que se cumplan los otros derechos, ¿no? Si mi ciudad es accesible, si mi ciudad es amigable, voy a poder acceder al colegio, voy a poder acceder a un centro de salud, al trabajo, y eso es lo que se quiere lograr. Entonces, bien, hasta ahí ha sido mi participación en este tema, que me parece que es muy importante que se pueda compartir con los colegas y otros profesionales, porque se tiene que hacer esa articulación, ¿no? Es un trabajo multidisciplinario, es un trabajo donde todas las profesiones tienen que intervenir. Yo les comento que para cuando se fue a fiscalizar por una segunda vez, los vecinos estaban muy apenados o muy disgustados también porque esa obra nueva no permite un acceso adecuado para la persona, ¿no? Así sea que tenga o no tenga discapacidad. Entonces, y yendo más allá, pues es inversión, es plata de todos, ¿no? Entonces, cuando, cuando se ejecuten este tipo de proyectos, pensemos bien en cómo se está desarrollando, en qué se está invirtiendo, ¿no? Entonces, este espacio es bastante importante para poder generar esa conciencia, ¿no? Para saber qué responsabilidades hay como profesionales si es que no logro o si es que apruebo ese tipo de proyectos. Entonces, a ver, si tuvieran alguna duda o consulta, los escucho. Bien, acá tengo una imagen también de cómo se debe hacer el cálculo dependiente de una rampa. Y el cálculo correcto es esto, es la pendiente, debe ser igual a la altura o el desnivel entre la distancia horizontal y multiplicado por 5. Ya, esta es la manera correcta para poder para poder calcular la pendiente. De repente en otras bibliografías hemos encontrado esto, pero no es el cálculo correcto. Ya, entonces, eh, hacer este ejercicio. ¿Alguna duda, consulta, comentario que quieran decir? Señora Gladys, ingeniero. Buenas. Esto sí, en relación a lo que es el tema de accesibilidad, gracias de antemano por toda su exposición, ya que esto va a servir como una herramienta muy importante para los ingenieros y arquitectos para que puedan poner en práctica, ¿no? Y así hacer que las personas con discapacidad tengamos un acceso cómodo, un acceso libre y nos sintamos sobre todo independientes, ¿no? Ya no poder depender de alguna persona que de repente me ayude a bajar una vereda, entre otros aspectos, ¿no? Si alguno de los participantes desea hacer algún tipo de consulta, alguna inquietud, alguna sugerencia, por favor. Un participante que quiera
hacer una pregunta, que levante la mano para darle permiso de hablar. Acá hay una pregunta en el chat de David Orlando Flores Contreras, que dice: entonces, en el caso de esas veredas con gradas, por ejemplo, lo viable sería aumentar una senda más entre la pista y la vereda. Sí, podría ser una opción, ¿no? Pero también pensando en que ya yo aumento esa senda, pero en algún momento yo voy a ingresar a mi vivienda, ¿no? Entonces tengo que pensar cómo va a ser el ingreso a su vivienda, si es que existen esas gradas. ¿Ya? Las alternativas, las opciones de solución son muchas, pero hagamos que el proyecto, que desde su concepción sea lo adecuado, ¿no? Para no volver a hacer un replanteo de repente de esta obra, porque involucra un gasto. ¿Ya? Pero sí, las soluciones son varias. Una puede ser esta senda, que se genere esta circulación adicional. De repente otra es que se nivele el nivel de la pista, ¿no? Con la vereda, o sea, que sea un solo nivel, y sí genere el acceso a la vivienda. Entonces, el acceso a esta vivienda, pues, no tiene que agarrar el espacio de la circulación, ¿no? O de la vía pública. Debería ser dentro del lote. Ya, pero por cuestiones de topografía, ya la vivienda estaba más alta, la vivienda no va a poder hacer estas gradas, entonces ya, yo voy a generar unas gradas en el espacio público, pero aparte de eso, ya delimito, ¿no? Delimito este acceso, y aparte de eso está esta senda peatonal, que está a nivel de la vereda, y la diferencia de estas dos vías las separo de repente con unos polarros, ¿no? Pero ya se va generando soluciones. No sé si me dejé entender. Entonces, es importante que esto se realice primero en gabinete, ¿no? Se haga la labor de campo, se tomen los datos necesarios para hacer la propuesta. Bien, entonces, no habiendo otras consultas más, señora Gladys, agradezco nuevamente la invitación, también al Colegio de Ingenieros, y muy gustosos de poder transmitir, compartir estos conocimientos, ¿no? Es bastante importante que se haga estas actividades. Así es. Muchísimas gracias, arquitecta, por su participación. Fue una enriquecedora ponencia, que esto va a servir para nuestros profesionales, como ya le dije, para que puedan realizar sus acciones tal como corresponden las normas técnicas, ¿no? Agradecerle de manera muy especial al Colegio de Ingenieros, a cargo del ingeniero Francisco Ramos Flores, quien siempre estuvo dispuesto en apoyarnos, en brindarnos la orientación requerida, en hacer gestiones conjuntas para el mejoramiento en el tema de accesibilidad para todas las personas con discapacidad. Creemos que es una parte muy importante, y dando cumplimiento a la ley 29973 en el artículo 15, donde indica la obligatoriedad en el tema de accesibilidad, ¿no? Muchísimas gracias, arquitecta, por esta su ponencia. Agradecerle nuevamente al ingeniero Francisco. No sé si nos podría dar algunas palabras de clausura de esta capacitación, por favor. ¿Se encuentra el ingeniero Francisco? Bueno, creo que no se encuentra, entonces damos por culminado nuestra capacitación, nuestra asistencia técnica para todos los profesionales del Colegio de Ingenieros y del Colegio de Arquitectos del Perú, filial Tacna. Muchísimas gracias nuevamente a cada uno de ustedes por su participación,
y esperamos próximamente seguir reuniéndonos para poder brindar otro tipo de asistencias técnicas relacionados al tema de discapacidad y al tema de accesibilidad. Muchísimas gracias con todos. Gracias con todos. Buen día.